Bienvenidos alumnos, amantes de la cultura. Les habla el profesor Nilton Morales. Hoy día toca el tema de descomposición de vectores primera parte. Primero vamos a comenzar a conocer lo que son los triángulos notables. Aquí es muy importante que tengan esta teoría porque vamos a utilizar para la descomposición. Claro está que esos ángulos son aquellos ángulos conocidos y que siempre ustedes tienen que recordar que a mayor ángulo que se le oponga, mayor será el cateto que se le va a oponer, ¿no? Y si se han dado cuenta, en un cateto de 45 en donde los ángulos son iguales, los lados son iguales. En el caso del 53 tiene mayor lado, el lado que se le opone, el cateto es 4K y el que se le opone al 37 es 3K. Y así sucesivamente va con los siguientes triángulos notables. Tienes que darte cuenta que a pesar de que podemos cambiar de posición el ángulo, ¿no? El triángulo, va a mantener las proporcionalidades de cada uno de los lados. Y tienes que recordar que el lado de mayor, el lado mayor es la hipotenusa en las proporciones pertinentes. En este caso, entonces vamos a ver lo siguiente. Para descomponer los vectores en vertical y horizontal, algo tienes que tomar en cuenta. Acá tenemos un vector que está teniendo un ángulo de 30 grados, está en un ángulo hacia abajo, ¿no? Como se puede observar. Vamos a descomponerlo de manera vertical y de manera horizontal. Entonces, si te has dado cuenta, vertical y horizontal forman un ángulo de 90 grados. Entonces, pero no es tan confuso, pero tienes que darte cuenta también que los vectores tienen que tener una dirección. El vector vertical marrón está apuntando hacia abajo y el horizontal está apuntando hacia arriba, hacia el color morado. Entonces, fíjate muy bien que puedo trasladar ese vector, también puedo hacer entender que también forma un ángulo de 90 grados. Así te vas a dar cuenta con mayor exactitud que podemos hacer la comparación con el triángulo notable. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner en su posición porque ese es el punto de actividad o punto en el cual comienza el vector y también debe tener un ángulo 90 grados. Por lo tanto, aquí es el vector b de x, que viene a ser la horizontal, va a ser raíz de 3 como se muestra en el cateto, ¿no? Adyacente al triángulo de 30 grados. Y el que se lo pone, ¿no? La velocidad b vertical es de k, constante de proporcionalidad. ¿Te has dado cuenta que la hipotenusa es 2k? ¿Qué significa eso? Tenemos de dato que es de 20 metros sobre segundo el vector, el valor del vector módulo. Vamos a tener que igualar el 2k es igual a 20. Tienes que darte cuenta en eso. Tienes que comenzar a hallar la constante de proporcionalidad, igualando según lo que necesitamos. Entonces, al haber hecho eso, podemos ya haber expresado los dos vectores, tanto horizontal y vertical, y ya el otro vector que hemos tenido al inicio ya no existe. Ya le hemos expresado su equivalencia. Por lo tanto, entonces el K viene a ser 20 entre 2, 10, la constante de proporcionalidad. Entonces, como queremos hallar el vector en la horizontal, igualamos. Raíz de 3K, el raíz de 3 multiplica por su constante 10 y la velocidad en el horizontal sería 10 raíz de 3 metros sobre segundo. Ahora, guiámonos entonces por la vertical. Sabemos que la velocidad en el eje de la ordenada viene a ser k. Entonces, como ya sabemos, la constante de proporcionalidad va a ser el mismo número, va a ser 10 metros sobre segundo. Entonces ya hemos descompuesto el vector inicial en dos vectores, uno horizontal y uno vertical. El horizontal es 10 raíz de 3 metros sobre segundo y el otro, que es vertical, 10 metros sobre segundo. Y esas serían las respuestas. En el siguiente ejemplo, tenemos un vector que está apuntando
¿no? Hacia arriba, pero que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Entonces, vamos a descomponer este vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner un vector horizontal y un vector vertical. Sabemos que por propiedad debe formar un ángulo de 90 grados. Entonces, de esta manera uno no se da cuenta cómo formar el triángulo rectángulo. Vamos a darle el movimiento al 90 grados por un extremo. Movemos el vector hacia el otro extremo. Ahí te das cuenta que hemos formado un ángulo notable de 53 grados. Tenemos que la velocidad es de 60 metros sobre segundo. Hasta ahí todo está claro. Por lo tanto, tienes que darte cuenta que tenemos que hacer regresar el vector, pero tienes que darte cuenta también que el de 53 grados es una referencia. Debes saber esas proporcionalidades. 5K, 4K, 3K. Entonces, el 90 grados lo ponemos en su lugar y tienes que fijarte en qué direcciones están. Fíjate muy bien. Apuntando a la derecha, el vector morado, que es horizontal, y apuntando hacia arriba el vector marrón. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a poner 3K, ¿no? Porque eso corresponde al horizontal, y 4K, que corresponde al vertical. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a igualar la hipotenusa, que en esta ocasión es 60 metros sobre segundo, para poder hallar la constante de proporcionalidad. Así, de esta manera ya hemos descompuesto el vector en dos vectores, en el vector X y en el vector Y. Ahora después vamos a hacer lo siguiente, vamos a igualar la constante 60 entre 5, entonces la constante K vale 12. Entonces reemplazamos 3K es igual a 3 por 12, en la velocidad en la horizontal es de 36 metros sobre segundo. Reemplazamos también, ¿no? La velocidad en Y, que es igual a 4K, es 4 por 12, y ahí tenemos que es 48 metros sobre segundo. Entonces es muy importante que te des cuenta que el vector inicial ha sido descompuesto en dos vectores que son equivalentes en expresión. Entonces tenemos en el horizontal 36 y en el vertical 48. Ahora tenemos otros dos ejemplos más, también para que te des cuenta que esos dos ángulos son notables y que va a ser fácil poder descomponer esos dos vectores. La idea es que este vector exprese dos vectores en el cual sea bastante fácil poder operar cuando está en el eje vertical y en el eje horizontal, ordenada y abscisa. Por lo tanto, hacemos la ordenada y hacemos con la abscisa, que debe formar un ángulo de 90 grados. También hacer entender que estamos formando un triángulo notable que debe formar también 90 grados. Al trasladar un vector, como hemos trasladado, solamente se puede hacer siempre y cuando lo hagamos en paralelas. Eso es muy importante que te des cuenta. Si no, no formaría el ángulo en 90 grados como estamos mostrando. A ver, ahí está, el ángulo de 45 grados que debes saber, que debes saber su proporcionalidad, ¿no? Raíz de 2K, y ambos deben ser el K y el K porque son catetos iguales y ángulos iguales. Entonces, ¿qué más falta? Vamos a regresar al inicio. Lo que vamos a hacer es descomponer este vector en dos vectores equivalentes. Por lo tanto, tenemos antes de descomponerlo, tenemos que igualarlo. Vamos a tener que poner velocidad en eje Y y en eje X, y también tener que igualar la hipotenusa, que es raíz de 2K, que se tiene que igualar con el dato que tenemos al inicio, que es de 10 metros sobre segundo, que es su velocidad en módulo. Entonces, de esta manera podemos ya anular el vector inicial para su equivalencia, que son esos dos vectores. Tenemos que hallar la constante de proporcionalidad. Hacemos una racionalización, raíz de 2 arriba, raíz de 2 abajo. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 es igual a 2. Vamos a anular el 2 y el 10. 10 entre 2 ya sabemos que es 5. Y la constante de proporcionalidad sería 5 raíz de 2. Entonces,
Sabemos que el b de x es k y es igual a decir 5 raíz de 2. El otro también es k, no, la velocidad en y sería también 5 raíz de 2 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta. En las velocidades, claro está, son iguales, porque son catetos iguales. Pasamos al siguiente. También tenemos que darnos cuenta que tenemos que aplicar una vertical y una horizontal, y esos dos van a formar un ángulo de 90 grados. También vamos a hacer la paralela para que te des cuenta que al hacer la paralela también ahí es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? De esta manera, ¿qué vas a hacer? Vas a poder identificar el triángulo notable para que puedas observar qué lado se le opone y qué lado es adyacente. Es muy importante que observes las similitudes. Después, ¿qué vas a hacer? Lo vuelves a poner en su lugar, regresas el vector en su punto inicial. También sabes que es un ángulo de 90 grados. Vas a también de esta manera darte cuenta cuál es, en qué proporción está cada vector, tanto el vector morado como el vector marrón. Entonces ahí pones el vector morado, el b de x, es 7k, y el vector vertical es de 24k, constante de proporcionalidad. Entonces eso es lo que vas a igualar, que es muy importante, siempre dando cuenta con el triángulo notable que tienes ahí. Ahora, ¿qué es lo más importante también? Que ya estamos a punto de descomponer el vector que está en diagonal. Lo único que faltaría nada más es darte cuenta del dato que tienes, que es de 75 metros sobre segundo. Y eso lo vas a tener que igualar con la hipotenusa del ángulo de 76 y 16 grados. Entonces lo vas a igualar. Ahí está. 25k va a ser igual a 75. De esta manera tú anulas ya anulas el vector que estaba ahí y ya tienes dos expresiones que son equivalentes, el de 24k y el de 7k. Ahora te falta nada más hallar la constante de proporcionalidad dividiendo nada más en 75 entre 25 y la k vale 3. Ahora, queremos saber la velocidad en la horizontal, que es de 7k, y tú multiplicas 3 por 7, 21 metros sobre segundo. El otro, que es la vertical, b de y, es 24k, multiplicas 24 por la constante de proporcionalidad, que vale 3, y sería 72 metros sobre segundo. Entonces, esta es la manera de cómo descomponer los vectores cuando tienes ángulos notables. Lo que tienes que darte cuenta que es fácil ponerle las paralelas y también es muy importante que te des cuenta en qué sentido están los vectores. Como al inicio hemos visto, cuando están apuntando hacia arriba o cuando están apuntando hacia abajo, tienes que fijarte cómo están las flechas señaladas, las direcciones. Bueno chicos, eso es todo. Si algo no hayan entendido, vuelvan a ver el video. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Dale like a este video si te ha gustado. Gracias.